Hola, bienvenidos a Entrevista 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a conversar sobre el foro de la Universidad ESAN que trata de seguridad y criminalidad con diferentes personalidades que han analizado las posibles medidas que podría tomar el gobierno para enfrentar esta lucha. Estamos conectados con Jaime de Altaos, él es periodista y también presidente de la AMPADIA. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo le va? Cuánto Bien, gusto. en este foro donde se trata ese problema que para todos en realidad es un problema, no solamente es una percepción, se han dado medidas como por ejemplo la Guardia Nacional, la creación de pabellones en las cárceles, una policía de investigaciones, jueces sin rostro, pero ¿cómo abordar este tema con medidas que se puedan ejecutar? Porque ese es un tema que se va a tener que tratar a largo plazo. No se va a desaparecer la criminalidad de la noche a la mañana. Así es, efectivamente. Bueno, aquí lo interesante es que es un esfuerzo de varios partidos por tratar de empezar a trabajar una propuesta común, ¿no es cierto? Una política de Estado para luchar contra la criminalidad, de modo tal que, como dijo Jorge del Castillo, cualquiera que llegara al poder pudiera aplicarla, ¿no es cierto? Porque esto supone, en vencer a este enemigo, supone pues una unidad nacional en realidad, ¿no? Y un alineamiento de todas las instituciones. Y ahí fue interesante, por ejemplo, el abordaje de José Luis Gilde, que habló a nombre de Renovación Popular, y él dijo que lo fundamental es tener claro quién es el enemigo, es decir, tener un diagnóstico claro de quién, la naturaleza del enemigo, digamos, ¿no? Y según él, el enemigo es una cultura criminal que ha entrado al país, que ha venido de afuera y que tiene, según él, tres objetivos. El primer objetivo es obtener dinero, dinero circulante, sobre todo de las capas más bajas de la sociedad, y esto con la finalidad de ir acumulando, creciendo en los otros dos objetivos que tiene esta cultura criminal. El segundo objetivo es el control territorial, que ya empieza a tenerlo en algunas zonas, por ejemplo en Patás y quizás en algunos barrios de Lima, por ejemplo, o de Trujillo. Y por último, el control político, como por ejemplo ya ocurre en México, ¿no? Donde se ha asesinado como a 30 o 40 alcaldes y esta criminalidad, esta cultura criminal toma el control ya de las instituciones gubernamentales, ¿no? Locales. Entonces, lo que dice Gil es que esa cultura criminal no se ataca simplemente pues con operativos. No estamos hablando de dos o tres organizaciones criminales a las cuales se puede enfrentar una organización policial de investigación para desarticularlas. No es solo eso, es mucho más que eso. Entonces se requiere una estrategia integral en la que participen todos. Y claro, de lo que se trata es empezar a desarrollar esas estrategias que se requerirían para enfrentar este enemigo, digamos, tan complicado, ¿no? Y bueno, ahí, por ejemplo, Juan Villarán planteó que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el famoso CONASEC, pues no debería estar integrado con tanta gente, que no es un consejo funcional, sino solamente por las autoridades vinculadas directamente a la lucha contra el crimen organizado, contra la inseguridad. Ahí deberían estar el premier, el presidente de la República o la presidenta, el premier, los ministros de Interior y Justicia, los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y el jefe del INPE. Y esta especie de comando central, digamos, porque esta es una guerra en buena cuenta, este comando central puede convocar al presidente del Congreso o al presidente del Poder Judicial o al fiscal de la Nación para coordinar acciones y tratar de unificar criterios, digamos, unificar una estrategia común, ¿no? Claro, Ese tipo de cosas son las que hay que empezar a trabajar, ¿no? claro. Y sobre todo que las medidas que se adopten hoy sean mejoradas y sean continuadas por los próximos gobernantes, porque ya Así estamos a es. puertas de una elección y la gente está esperando un cambio.
Así es, efectivamente. Por eso es importantísimo empezar a trabajar en esta política, digamos, de Estado de lucha contra la criminalidad desde ahora y que varios partidos se vayan sumando para llegar con un planteamiento común en realidad al 2026 y que algunas de estas cosas se empiecen a ejecutar desde ahora, por supuesto, ¿no? Uno de los temas, por ejemplo, que se planteó es que la necesidad de reestructurar y repotenciar la Policía Nacional. Para eso, la propia Policía Nacional, y esto fue mencionado por varios de los ponentes, elaboró un plan que se llama el Plan Mariano Santos, el año 2019-2020. Y ese plan identifica la brecha, digamos, que tiene la Policía Nacional en términos de equipamiento, de tecnología, de logística, etcétera, sin la cual no se puede dar una batalla eficaz contra la criminalidad, ¿no? No hay, Claro. por ejemplo, se necesita pues una serie de equipos tecnológicos, se necesita criminalística, laboratorios, en fin. Y todo eso, en ese momento esa brecha fue estimada en 8.500 millones de soles. Es lo que costaría, digamos, habilitar realmente a la policía para dar esta batalla. Sin contar lo que habría que hacer con, digamos, el sistema judicial y y el INPE, ¿no? Que también tiene sus necesidades. Entonces, pero en una circunstancia como la en la que estamos, en donde realmente la cultura criminal, como dice Gil, está realmente avanzando sin que el Estado tenga la capacidad de responder, se requiere priorizar el gasto. Y entonces hay que priorizar esos gastos, esos 8.500 millones y lo que se requiere, por ejemplo, para instalar eh, 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 las unidades de flagrancia en todo el país, cosa que costaría 1.800 millones de soles, que es fundamental para que no haya impunidad, para poder juzgar rápidamente, ¿no? Porque el sistema judicial no castiga, ¿no? Entonces, hay que priorizar y eso significa destinar estos recursos restándolos de otros programas, de otros ministerios, en fin, de otros gastos que no son prioritarios, que pueden postergarse o que pueden recortarse, ¿no? Claro. Es una decisión política que hay que tomar en la que deben estar de acuerdo todos, porque significa reestructurar profundamente el presupuesto nacional. Es algo que debió hacerse con ocasión de la aprobación de este presupuesto para el año 2025. No se ha hecho. Al contrario, pues, hay una serie de gastos pues, que se pueden postergar y hay que concentrar los esfuerzos presupuestarios en esta lucha, ¿no? Sí. ¿Y cómo cree usted que el gobierno de Dina Boluarte está empleando las medidas para la inseguridad ciudadana? Hemos visto consejos de Estado, pero la percepción es la misma. Sabemos que hay operativos, pero como usted dijo también, no es suficiente. Tenemos, por ejemplo, para solamente dar un punto, los policías que deberían defendernos de la criminalidad, pero ellos también cometen errores. Tenemos a un policía que supuestamente se suicidó luego de descuartizar a una joven en su departamento en Comas. Tenemos dos policías que le robaron a su compañero héroe luego de frustrar un asalto a un cambista. Entonces, también debería haber un filtro dentro de la propia institución. Así es, debería aprobarse una ley de idoneidad que se ha planteado hace tiempo y no se ha aprobado, por la cual la policía pueda desprenderse, pueda desvincular a todos estos policías que no son idóneos pues, para la lucha, para una lucha como esta, en fin, que no son, que o cometen delitos o faltas o, no, o son, digamos, o son corruptos, digámoslo así, sin necesidad de tener que demostrar esto y que el Poder Judicial no los reponga, porque el problema es que el Poder Judicial los repone, ¿no es cierto? Y por otro lado, también se requiere proteger a los policías para que puedan efectivamente enfrentarse a la delincuencia y poder disparar sin que luego los acusen a ellos, ¿no? De haber cometido delitos. Es decir, en este momento los policías se dejan atacar y se dejan abusar porque no se atreven a usar sus armas, ¿no? Eso también es una barbaridad. Pero hubo en este foro, participaron también representantes de estos sectores, digamos, afectados por las extorsiones, ¿no? Por ejemplo, transportistas, bodegueros, ¿no? De construcción civil, gamarra, etcétera. Y todos reclamaron que, en buena cuenta, y también los que participaron después,
que esto requiere liderazgo, y lo que no tenemos con este gobierno es liderazgo, ¿no? Tiene que ser liderado pues, por el presidente o la presidenta de la República, pero nos preguntamos si ella tiene realmente las cualidades para eso. Si no, tendría que haber un premier que tenga esa capacidad de liderazgo y todos los esfuerzos tienen que estar, digamos, si se requiere coordinar todos los sectores, digamos, las instituciones que tienen que ver directamente con la lucha contra la criminalidad, la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, ¿no? Principalmente. Hay fricciones entre estas instituciones, no se ponen de acuerdo, el Congreso aprueba una ley para devolverle la investigación preliminar a la policía, que es una ley fundamental, y el Ministerio Público decide no acatarla. Es una cosa inconcebible, ¿no? Entonces, digamos, tiene que haber unidad de estrategia, unidad de acciones, coordinación entre las entidades, entre las instituciones, digamos, encargadas de la lucha contra la inseguridad y contra la criminalidad. Todos tienen que trabajar con la misma estrategia, con el mismo norte y de manera coordinada. Esto es fundamental, pero eso requiere pues liderazgo y eso es lo que no tenemos, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, señor Daltaos, por estar con nosotros analizando este tema interesante que seguramente vamos a seguir analizando a lo largo de estos días, a lo largo del tiempo. Muy amable. Oh, gracias a ustedes, ¿ah? Hasta luego. Hasta luego. Bien, era entonces Jaime Daltaos, presidente de la ANPADIA, que estaba con nosotros analizando las medidas que se estaban discutiendo como alternativas para la lucha contra la inseguridad ciudadana en este foro de la Universidad ESAM. Nosotros regresamos más adelante.